¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, esto es SDP, evidentemente no soy Julián Mazoy, evidentemente allá no está Poncho Gutiérrez, pero hoy voy a conducir esta muy bonita mesa con tres representantes de tres partidos políticos que esperemos que haya mucha sustancia en el debate, mucho respeto, pero también burla, piquetes de costilla y comentarios provocadores. Quiero saludar y agradecer a Ricardo Rubio, diputado del PAN. Gracias, Poncho. Tienes que ser rubio, evidentemente tenía que ser del PAN. Quiero agradecer a Gabriel García, diputado de Morena. Ahí estás. Y Sergio Gil, diputado de MC. Muchas gracias, Poncho. Bienvenidos todos ustedes. Hoy tenemos que hablar de un tema que, a pesar de que ya tiene un par de días, van a seguir saliendo más cosas. El tema del huachicol fiscal, el tema de la Marina, que justo tiene que ver con el desfile que hace unos días ahí salieron algunos medio chiveados y otros diciendo la Marina sigue firme. Comenzamos con el defensor Gabriel, diputado de Morena. ¿Es el huachicol del bienestar? ¿Resultaron iguales o son peores? Para nada. Mira, Para nada, a ver. es sencillo la lógica. ¿De qué se trataba? Pues se tenía una sustancia registrada, se decía, vamos a ingresar determinada sustancia. En realidad resultó ser diésel. Entonces, pues eso lo detecta la autoridad, lo denuncia e inmediatamente se deja de tolerar. ¿De qué año a qué año es esta acusación? Pues en marzo es cuando salen las principales noticias, porque justamente es cuando entra en ese periodo ese cargamento, pero desde antes ya se había detectado esas fallas, que muchas son heredadas. ¿Qué pasaba? Decían, bueno, lo vamos a registrar como importaciones temporales. Entonces, esto significaba que no pagaban impuestos y de ahí que es un huachicol, pero para el erario público. Ahorita, perdón, con todo respeto, lo que deberíamos de estar es aplaudiendo de que se frena esa fuga, como se han frenado muchísimas más de que ahorita voy a recordar, y se da la cara, se toman acciones y no se tolera. No hay impunidad. Y únicamente para explicarle a las personas, los que no estemos tan familiarizados con estos temas, una cosa es el huachicol, que todos conocemos, como que vas ahí, le picas al ducto y sale y casi con la manguera de ahí te llevas el huachicol y lo vendes a un precio más barato. Y el huachicol fiscal es ya un tema de administración, ya tienes que estar coludido con autoridades, con empresarios, llegan cargamentos, llegan unas cantidades enormes de algún líquido, alguna sustancia, y cuando te pregunta la autoridad, oye, ¿qué llevas ahí? No será combustible, ¿verdad? Porque si sí, te va a tocar pagar impuestos. No, es aceite para bebé. No, es agua mineral. Y a la mera hora, pues andabas robándole erario, o sea, andas robando dinero de todos. Estoy viendo que aquí el diputado Sergio como que, quería decir algo. Tenemos que aplaudir que Morena y que el gobierno de la presidenta Sheinbaum hayan encontrado, descubierto y castigado esto. No, por supuesto que no que Morena lo haya hecho, porque no es Morena. Es un caso muy particular de una institución de mucho prestigio como la Armada de México, la cual como veracruzanos respetamos y el doble, porque cuando todo el mundo abandona Veracruz, como ahora lo trae de jodido Morena, pues la Armada siempre da la cara. Y es la propia Armada quien participa en el operativo para detener todos estos casos. Y la pregunta es hasta dónde va a ir. Porque esto del huachicol fiscal no nada más empieza trayendo las pipas. El gobierno anterior de la República compró una refinería en Estados Unidos, que lo que hacía era sacar la gasolina. Los contratos y particularmente los escándalos de corrupción de la familia presidencial fueron con la gasolina. Y para acabarla, hicieron una segunda refinería en Tabasco porque no había suficiente gasolina. Entonces se armó todo un esquema de entremaje donde hay una mentira oficial para sacar gasolina que no había en el país y meterla de otro lado, porque al final del día es como una empresa. Si vende uno 10 refrescos a la semana, pues tú haces tu inventario de los 10 refrescos a la semana. Y entonces si están entrando millones de litros de gasolina y están entrando a las gasolineras para meterlo, Pemex dejó de vender y la Secretaría de Energía dejó de cuidar. Entonces es mucho más profundo. Por supuesto que aplaudimos que se haya detenido, que la Marina se haya involucrado y que estén llegando. La duda es, ¿van a llegar a fondo?
¿Se van a meter hasta donde se tienen que meter? ¿O se van a quedar como ya encontramos un par de marineros? Pues es una institución que aguanta porque es la más prestigiada del país y lo seguimos fregando. ¿O van a ir realmente sobre esos funcionarios de gobierno, del gobierno de Morena que lo son, del gobierno anterior que no lo quieren tocar ni con el pétalo de una declaración, porque se les cae su supuesta verdad histórica? Diputado Ricardo del PAN, de verdad usted diría que es culpa o se originó en el sexenio de AMLO y ahora la presidenta Sheinbaum dice cómo le hago para contrarrestar esto, investigar esto sin criticar a AMLO? ¿Esa es la postura del PAN o me estoy inventando cosas? Pues no se tienen registros de algún asunto de estos, como lo que hoy se conoce como huachicol fiscal. Uh-huh. No se conoce nada de esto hasta el 2018. Hay reportes en donde directivos de Pemex le informaron a Rocío Nale que se estaba dando ya esta práctica, y la realidad es que pues no se hizo nada. Hoy se calcula por Petroleum Intelligence, en un ejercicio que hizo un estudio, que son 170,000 millones de pesos lo que está dejando de perder el Estado mexicano por el huachicol fiscal. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Bueno, existen petroquímicos y sustancias que son de desecho, que sí pueden ser reutilizadas para otros procesos y que no necesariamente, al ser desechos, pagan impuestos. Entonces se van en unos barquitos con autoridades aduaneras diciéndoles, no, estos son petroquímicos ya utilizados, pero en realidad se trata de petróleo o de, pues digamos, de algún combustible que todavía puede ser aprovechable de ellos, de esos que todavía nuestra ley, nuestro marco normativo señala que tienen que pagar impuestos. Entonces tienen que estar coludidos autoridades aduanales, autoridades, digamos, de la Sedena, ¿no?, que son las autoridades que cuidan nuestros puertos, las aduanas, el ejército, y por supuesto tienen que estar coludidas autoridades administrativas del sistema de administración tributaria. Yo creo que tenemos la suficiente inteligencia, existe un departamento de inteligencia en seguridad nacional que conocían de este problema y que dejaron pasar, hasta que ya se hizo mediático, entonces ya empezaron a tomar cartas en el asunto. La verdad es que yo sí celebro que la presidenta haya tomado cartas en el asunto. Nosotros somos en Acción Nacional gente de institución y estamos de acuerdo con que el gobierno tome cartas en el asunto cuando se descubre algo. Con lo que no estamos de acuerdo es con que no se desconozca que esto es un problema que viene desde hace varios años y que no nada más debe de ser visto con el líder de la barredora o con un funcionario. Son una cadena de servidores públicos que tienen que ser sancionados. Por ejemplo, hoy la reforma a la ley de amparo que manda la presidenta, en donde se dice que se va a sancionar ya a las instituciones y no a las personas ni a los servidores públicos, pues esto es muy grave, porque entonces pues ya se emite una multa contra la Secretaría de la Defensa Nacional, pero si hay coroneles, y en este caso la Marina, si hay almirantes que están involucrados, ya no los vas a poder tocar. Pero a raíz justamente del problema del huachicol fiscal es que se lanza esta iniciativa para, en la modificación a la suspensión provisional de un acto reclamado, que ninguna autoridad pueda ser tocada, es decir, que sean cubiertos con el manto de la impunidad. Yo escuchaba a Gabriel, y la verdad es que el discurso de Gabriel, con todo el respeto, mi estimado Gabriel, es el mismo discurso de los morenistas, sin base, sin fundamentos, plagado de ignorancia, con muchos temas en donde yo no escuché a Gabriel decir una sola cifra, un solo dato, un solo aspecto objetivo, racional, técnico, que nos pueda convencer de que el gobierno está obrando adecuadamente en el combate del huachicol. Entonces, me parece a mí que la cadena de problema, la cadena nefasta, el árbol podrido, viene desde el 2018, en donde el propio expresidente participó, sabía, conoció y seguramente se aprovechó en su rancho en donde está y de que jamás deba de salir de esa cloaca. Sigue participando. Y bueno, pues hoy seguramente hay funcionarios enriquecidos a niveles que no conocemos con el huachicol fiscal. Ahorita hablaremos del tema específicamente de los amparos, porque la palabra amparo en estos últimos 24 horas ha estado bien controversial. Hay mucho político desamparado, ahorita hablaremos de eso. Este problema del huachicol fiscal, Gabriel, comenzó en 2018. Hay que recordar que el verdadero huachicol, no solamente el huachicol fiscal, sino el que tú decías, el huachicol, la extracción, el crimen organizado por completo. Esta fue la primera crisis que enfrentó el licenciado López Obrador cuando llegamos en el 2018. ¿De qué se trataba? De que lo que pasaba por los ductos, había toda una red, muchos ya están encarcelados.
dice que no doy cifras. Les voy a dar la primera cifra del que ya está encarcelado, que estaba vinculado a todo, con pruebas a nivel internacional. Genaro García Luna. Desde ahí viene, ¿sí? Van a decir que es lo mismo, que siempre decimos, no. Sí, pues ahí se estaba extrayendo. ¿Qué hizo López Obrador en aquel entonces para frenar el huachicol? Pues se paralizó, se cerraron las válvulas para que no pasara el combustible por ahí y hubo una manifestación extraordinaria de la ciudadanía en donde dijo, prefiero hacer la cola 3 días, 2 días para cargar gasolina a que se siga extrayendo, que se siga robando al país. Eso fue lo primero que se hizo, además de recuperar la industria nacional. Aquí no se dice que con la adquisición de una refinería en Estados Unidos, nada más y nada menos, y la construcción de otra, pues estamos tratando de poder tener esa soberanía energética. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el dato? Que en los últimos 35 años hubo una depredación total, absoluta del patrimonio nacional, una entrega total, y si de huachicol, si de delincuencia organizada se trata, de vínculos con el narcotráfico, ahí está el máximo exponente del periodo panista, Genaro García Luna. Pero el tema específico de Genaro García Luna, digo, sabemos que 2008, 2000, bueno, aproximadamente hay el tema de Florence Cassé y todo eso, que 1000 cosas que se le adjudican, decisiones, censura, represión, todo eso, pero podría un panista, un priista decir, ahora resulta que hasta Genaro García Luna tenía la culpa del huachicol de 2018 para acá, o sea, ¿hay alguna evidencia, hay alguna forma de decir, ahí comenzó, o ya existía, o lo potenció Genaro García Luna, o cómo podemos afirmar eso? Había todo un sistema de corrupción que se va dando pasos. Dime un solo caso en el sexenio panista de una sola captura. Si el propio defensor de la seguridad pública era el principal organizador de la delincuencia. Poncho, porque no sucedía. No había huachicol. No se dio cuenta Calderón. No sucedía. Es un problema que viene. ¿Qué pasó? Es un problema que viene heredado. Esa es la No, diferencia. claro que no somos iguales. Claro que no. Evidentísimo. Afortunadamente. Mira, mientras la narcobancada del oficialismo de este partido, el color de la moronga y la sangre seca, porque seco tienen a México y seco tienen a la ciudad y a todos lados. Lo cierto es que quien sí conocía el problema era López Obrador. Y este señor se dedicó a auspiciar eso. Ahora, ¿con qué cara vienen a decirnos que García Luna, cuando tienen ellos a su, digamos, a su líder de la barredora, al señor Hernán, ¿no? Por favor, él sí era un secretario de Seguridad Pública, que además era el secretario de Seguridad Pública del actual, Patán Augusto, ¿cómo le llaman a este señor? Que yo no sé, es insostenible, Gabriel, les está costando mucho a ustedes políticamente, a Morena les está costando muchísimo el sostener la libertad de él y del gobernador de Sinaloa. Si son decentes, tendrían que entregar al gobernador de Sinaloa a los Estados Unidos para que aquí no se les escape, porque ese sí es un narcogobernador que tu gobierno está auspiciando y toda la gente lo sabe. Toda la gente sabe y conoce de que Morena es un narcogobierno, que Morena está ligado a los crímenes que más dañan a la sociedad. Y eso es con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y nosotros vamos a estar exhibiendo. Mira, este señor Hernández Requena, ¿qué facilidades tuvo del gobierno? ¿Quién le dio el pitazo para salir de México e irse primero viajando, creo que a Nicaragua, luego fue a España, luego a Brasil, y luego ahí se le perdió la pista y luego llegó a Paraguay? Ahora lo encuentran en Paraguay, en un nada despreciable lugar en donde se encontraba, auspiciado por quién, ¿no? Hasta que ya les reventó la bomba en la cara, entonces sí ya. Pero ¿qué cara tienen hoy para venir a decirnos que García Luna y que quién sabe qué? Cuando ellos tienen ahorita la explosión en la cara de este señor. Mejor que asuman la responsabilidad política y social y que también encarcelen, persigan y investiguen como debe de ser al señor Adán Augusto, porque él es el líder de todo. Yo estoy de acuerdo con el PAN cuando dice Adán Augusto, con qué cara anda ahí hablando de secretarios. Y luego lo vemos nervioso ahí en la cámara. De verdad, qué bueno que se le investigue, que se le pregunte, que se le incomode. La cosa es que a él sí se le puede incomodar porque pues no está prófugo como otros exgobernadores, como un señor Cabeza de Vaca, por ejemplo, que me parece, pues por lo menos a Adán Augusto sí le podemos preguntar algo. Porque goza del manto de la impunidad, Poncho, por eso. No, pero
también el señor Cabeza de Vaca o Silvano Aureoles no andan como de vacaciones, de que, yo me imagino Silvano Aureoles, qué cobarde Adán Augusto que no responde, ¿no? O Cabeza de Vaca en Twitter, qué cobarde que Adán Augusto no dé la cara ante los medios, me imagino eso. No, pero para preguntarte algo con el tema específicamente de una postura del PAN, ¿no existe un interés del Partido Acción Nacional por comparar el huachicol de que vas físicamente y que hasta empaparte de gasolina, ya sabemos qué pasó con, lamentablemente, aquella tragedia, de decir, vamos a repetir la narrativa del huachicol con el huachicol fiscal, que son dos delitos muy distintos? ¿No hay como estas ganas de decir, Morena tiene a su Genaro García Luna del bienestar, Morena tiene su huachicol del bienestar? También podría aprovecharse el PAN de eso, ¿no? O sea, ¿no hay un interés por comparar una cosa con la otra? Nuestro papel como oposición, como resistencia, es señalar los errores del gobierno para que los mejore. Nosotros no le deseamos el mal ni a la presidenta ni a los que hoy están ejerciendo el poder, porque si le deseáramos el mal a quienes ejercen el poder, estaríamos deseándole que le fuera mal a México, y esa no es la intención. Pero sí tenemos que señalar los errores y en las situaciones en las que están haciendo, desde nuestro punto de vista, un mal gobierno. Ahora bien, el tema del huachicol fiscal va más allá. Apenas el diputado federal Federico Doring presentó una denuncia entre ellos contra pues el hijo de Andrés Manuel, los hijos de Andrés Manuel, que se les encontró un vínculo con estos temas del huachicol fiscal, y apenas la segunda juez de distrito en materia penal en el estado de Zacatecas concedió un amparo que, por cierto, fue promovido por el abogado de Caro Quintero. O sea, el abogado de Caro Quintero es el abogado de los hijos de Andrés Manuel. Háganme el favor. Entonces, ellos ya dicen que no presentaron nada porque la demanda de amparo no exige que sea presentada. Tú la puedes presentar por alguien más cuando se sabe del riesgo de que esté su libertad en, digamos, en una posición de vulnerabilidad. Entonces, ellos ya salieron a decir que no, pero el artículo 15 de la ley de amparo dice que si en 15 días no ratificas el amparo, esta medida deja de surtir efectos. Pero el amparo no nada más fue promovido por ellos, fue promovido por algunos almirantes y algunas personas que también están involucradas y que aparecen en la denuncia. Qué casualidad que es el abogado de uno de los narcotraficantes más grandes que ha tenido este país. Bueno, fue el que dijo que pagaría la deuda externa de México si lo dotaban de libertad. Entonces, diputado Sergio, perdón, entonces, ¿tú estás de acuerdo? Es que pero nomás lo veo así. Yo estoy igual de entretenido que tú. Está así de que déjenlo no, hablar, hombre, suéltenme. es que está todo dar a escucharlos. Pero tú tienes al mar narco, tú traes al mar rata. No, hubo más huachicol en el PAN, no hay más huachicol en Morena. Pues son lo mismo. Los dos se fueron gobierno. Están actuando con prácticas similares y están repitiendo una vez más la historia. La diferencia es que acá llegaron con no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y lo están haciendo. Y hay un tercer huachicol, porque ya que estamos tan entretenidos con el huachicol de Andrés Manuel y el de los ductos, con el huachicol fiscal que pasa por las aduanas, y el huachicol electoral que están haciendo en Veracruz, en Poza Rica y Papantla, donde votos buenos, válidos, donde la gente los sacó a patadas y a fregadazos, han decidido anularlos, o sea, algo bueno, lo vuelven ilegal para favorecerse a ustedes. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? 3.500 votos que le quitan a Movimiento Ciudadano en Veracruz, bueno, en Poza Rica, 1.500 votos que nos quitan en Papantla y nos roban las dos alcaldías con una gobernadora que abiertamente está operando, que era el ex titular de CENER. Entonces todo esto tiene una relevancia frutal. Tienes el huachicol fiscal, el huachicol anual y el huachicol electoral. Nosotros no vamos a permitir que nos roben las elecciones. Ya si son más corruptos o más narcos los de Moreno o los del PAN, pues esa ya es otra historia. Si nosotros quieres, vamos a hacer bien las cosas. Del huachicol electoral, pero ¿tú crees que realmente, digo, sabemos que ayer este portal Rosita, que incomoda al poder, pues yo soy muy mal pensado, Sale Latinus, sale Loret, es contra un hijo de AMLO, dirían, se rumoraría, confirmarían, y luego sale uno de los hijos de AMLO y dice, pues es que alguien fue a una fiscalía, me levantó el amparo, me pusieron por posible o hipotético futuro orden de aprehensión, y alguien le filtró así en el correo o por PDF se lo mandaron a Loret por WhatsApp, y luego, y aparte que contaminación, y un bonchezote de hojas que imprimió en Latinus, y dice, todo esto son pruebas y no sé qué más, y al final, o sea, todo indica, vaya, y esto lo digo presuntamente, todo indica que fulanito Juan Sánchez, alguien que también ya suele decir, yo ni siquiera fui, un tal, no recuerdo que tiene un apellido en inglés, él dijo, yo ni siquiera fui,
McCarthy. De hecho es McDonald's. McDonald's. Yo no quería hacer Ronald, publicidad sí. aquí de Burger King o algo así, ¿no? Es McDonald's. Y él salió a decir, ¿saben qué? Yo no fui. O sea, ahora nadie fue, pero Loret pues ya dio el golpe mediático. Es Mick McDonald. Y sea exactamente él. Ahora, que parece un nombre de luchador. Si él realmente se amparó o no, diría ahí cierto conductor, la verdad ya es irrelevante. Ahora ya vamos a estar hablando de aquella vez que los hijos de AMLO se ampararon con el abogado del narco por la orden de aprehensión. ¿Realmente pasó eso? Mira, déjame responder A ver, así, por favor. de 3 bullets. Primero, ya viene, va a aterrizar, si no es que ya sucedió, el señor Hernández Requena. De Paraguay. Se hizo la extradición, se capturó. Cuando digo que no somos iguales, ya hubiéramos querido ver que García Luna hubiera caído en el sexenio de Calderón. Tampoco sucedió con Peña Nieto. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se hiciera justicia. Primer lugar, ya estando aquí, hay que recordar el vínculo de la barredora. Dicen, fue secretario. Sí, pero un año antes se hizo un proceso con el sobrino del mismo Hernández Requena. Se capturó y de ahí empezaron a soltar. Eso fue todavía durante el sexenio de AMLO. Ahí es en donde se corta la víbora por la cabeza, como se debe de hacer. Pero por lo Empieza menos esa estuvo un historia y año hasta ahora. bien cabezada, ¿no? O sea, porque duró un año con cabeza. Tienes un proceso de investigación, pero ahí viene para acá. Adán Augusto, ahí está a disposición. Ya él mismo declaró que no está al amparo de su fuero, como sí lo está el Alito y como sí lo ha manifestado el dirigente del PAN, que ahora se desapareció todo el sexenio de López Obrador por ser un supuesto perseguido político. Tiene cuentas con la justicia. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, porque aquí el compañero de Movimiento Ciudadano y también del PAN dijeron, hay vínculos con el narcotráfico, pero no pueden exponer ni presentar una sola prueba. Si una prueba va a ser la denuncia de Federico Doring, ese personaje, qué lástima que no vino. Luego a veces está aquí, pero seguramente nos está viendo. Porque Saludos. ese es uno de los personajes más oscuros y más mafiosos ¿De plano? que participaron en el complot del fraude electoral. Metió a la cárcel a René Bejarano, ¿eh? No, Con no pruebas. metió a la cárcel. Con, por cierto, dinero, dinero que le entregaba el ex esposo de Claudia Sheinbaum. En otro momento, tú eres millennial, Carlos ¿no? Simas, ex esposo Soy de millennial. Claudia Sheinbaum, Bueno, la verdad entregándole dinero es que a los al millennials rey de las ligas. Y a la última generación hay que explicarles mucho la historia. Sí, por eso que no se ¿Saben nos por olvide. qué está el señor Genaro García Luna en la cárcel? Porque fue justamente él se valió del poder de Calderón para establecer el régimen de corrupción más terrible de la historia de México. 2006-2012. Lo tuvo que juzgar los norteamericanos. Tuvo no que me llegar digas, ese momento no me porque digas. aquí gozaba de impunidad total. Guau, ¿y el narco cómo está ahorita? De ¿Cómo tiene el el anterior, país? acompañado Es del increíble, anterior está incendiado poder el país. judicial, ¿eh? No es cualquier cosa. Miren, ahí No, está, Gabriel, te equivocas. ahí vienen los resultados. Ahora, qué no tienen divertido una es verlos sola, pelear. no tienen una sola prueba. Ese es el problema de los vínculos con el narcotráfico. Ahora, nada más de este detalle. Déjenme decirlo. ¿Cómo resulta absurdo? ¿Cómo se burlaron? ¿Cómo nos señalaron de que era un complot en aquel entonces? Después la historia nos dio la razón. En todo. Y por eso ahorita el pueblo No te de México muerdes está la lengua, respaldando. Gabriel. No, perdón. Mira, se ve que eres un buen hombre. Ojalá que tú no estés involucrado en esas ¿Cuál cosas. sería, Yo cuál te estoy sería la hablando con evidencia? verdad. muy Solamente lamentable. quiero decir esto. ¿sí? Es muy lamentable que veas cómo está el país Imagínate incendiado. nada más la ¿no? fabricación Es que increíble hicieron el ustedes, descaro. ¿sí? Es Ya hoy increíble la el descaro. presidenta dijo... Tienen el país entregado al narco, Gabriel. Mira, ustedes Tienen el país el entregado descaro al narco, Gabriel. de crear esta... Van a provocar una revuelta social, Gabriel. me estoy que la peleando, gente se miren. autodefienda. Es lo que va a terminar pasando. Porque social. hay. Revolución Porque social no, fue lo que una fue. revuelta social. Una revolución Lo están de la provocando. conciencia. Por eso ustedes Ustedes no con tienen su oportunidad. pseudogobierno. Vamos a preguntar. Déjame centrar nada más este punto. A ver, que Ah, termine. mira, yo nunca te he interrumpido. A ver, Nada tienes más razón. déjame centrar Adelante, esta idea. Adelante, Gabriel. Es una miseria política. Este sembrado que hicieron
de el trámite sin firma del amparo. De lo de los hijos de AMLO. Ya salió a decir, yo no me amparé. No tienen necesidad de eso. Durante años, el PRIAN y después los señores Cuando el de río Convergencia suena, el agua lleva. los compraron. Que ellos hablen de mafia. Señor Dante Delgado se vendió, traicionó al movimiento. Y hay memoria detrás. Un día que hables de la fortuna de Dante Delgado, Ahorita vamos con MC. Ahorita vamos. te Ahorita vamos- vas a- pero- no te la vas a acabar. Ahorita vamos con No MC. tienes autoridad para venir a decir Ahorita vamos con MC. alguna cuestión de Veracruz. ¿Qué? ¿Sí? Ahorita vamos con los Pero jarochos. bueno, pero ahorita vamos con los jarochos. Ahorita vamos con los jarochos Nada más y con que MC. aquí ya quedó perfectamente demostrado. Esto lo intentaron hacer nado sincronizado, Loret de Mola. Ya viste el ridículo al que llegó. ¿Sí? Entonces, ya presentó una carta Andrés Manuel López Beltrán, que él no presentó esa solicitud. Por eso... Pero ahora están diciendo, Igualito. es que Ahora no mismo, llegó. Oye, claro. como la carta donde dice que se gastó Ese 7 plan mil de pesos, reformar la igual ley se de gastó Amparo. 7 Pero mil bueno, pesos en ya, Japón. ahora- Está vamos ahí con el de PAN. fortunas el ex Sí, superdelegado. sí, A ver, de los vamos delegados. con el Como la PAN. carta donde Madre. explicaba que se gastó 7 mil pesos A en ver, Japón. vamos con el PAN. Igual. Ahorita dijiste que está entregado el país al narcotráfico y dijiste que hay un riesgo de una revolución social o guerra civil o no sé. Revuelta social, Una todo eso, revuelta ¿no? social. Así es. Que, por cierto, le querían pedir ayuda a los O norteamericanos. bueno, ahorita vamos con eso. ¿Qué elementos ves tú que dices definitivamente hay un narcoestado hoy que quizá antes no había? El PAN diría que antes no hubo, supongo que sostendrían eso. ¿Y qué riesgos, señales, indicaciones, qué termómetro ves que dices estamos así de que hay una revuelta social y que la gente se defienda sola? ¿Qué ves tú? Bueno, primero, en Michoacán ya tenemos un antecedente remoto de los autodefensas. Segundo, en la Ciudad de México, por ejemplo, con datos de la propia Fiscalía, hay 100% de impunidad en delitos de narcomenudeo. 100% de impunidad. Son datos de la propia Fiscalía y del Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, no son datos inventados, son datos del propio gobierno. Tercero, la gente hoy no puede abrir un negocio en ningún lado, Poncho, porque le piden derecho de piso. Cosas que no sucedían ni en la Ciudad de México, que los problemas de la ciudad eran otros, ¿no? El robo común, el asalto, los homicidios que siempre serán deleznables, pero hoy ya también en la Ciudad de México y en todo el país no puedes poner un negocio porque te piden derecho de piso, auspiciado por el gobierno. Ellos decían, no, pero es que el presidente Calderón se dedicaba a atacar y la guerra contra el narco. Bueno, perdónenme, hoy México es uno de los países que en estado de paz tiene más muertos que en una guerra, que en países de Medio Oriente. Entonces, perdónenme, yo no sé si lo que están viendo es que la gente no está fastidiada, cansada de lo que pasa en Zacatecas, en Tamaulipas, en Chihuahua, lo que está pasando en el centro del país, lo que está pasando ahora en Tabasco, con lo que se está descubriendo con el asunto del huachicol. Todo esto nos hace pensar que no en mucho tiempo, no en poco tiempo, la gente con la desesperación que está teniendo, Poncho, para poder pagar las escuelas de los hijos, de las universidades, que por cierto es difícil que la gente hoy acceda a la UNAM, al Poli, digamos, a todas las escuelas públicas, no hay espacios, no hay posibilidad, y la gente tiene que estar pagando escuelas privadas, pero ¿de dónde va a pagar si no tiene salarios dignos ni decentes? Pero eso sí, están dándole 800 pesos a los jóvenes que estudian, a los que estudian y trabajan les dan como 3,000. Entonces, lo que pretende hacer Morena es mantener una base como lo hace el socialismo. Ellos siguen el manual del dictador para mantener a la gente fregada, jodida, ignorante, para poderlos mantener así. Porque esos son los que están haciendo. Sin minimizar los horribles crímenes que los mexicanos soportan todos los días, desde que te roban un chicle hasta que te roban la vida, todo eso que en ningún momento lo queremos minimizar, porque ya estoy escuchando, estás negando que hay. No. Punto y aparte de todo eso, tú dirías que un 77%, 75% de aprobación que tiene la presidenta ahorita, ¿dirías que es falso? ¿Dirías que es real? Si es real, ¿a qué se lo atribuirías? Y en caso de que aceptaras que fuera real, ¿eso no contradice un poco la afirmación de que estamos así de que la gente salga y sea el otro grito de independencia? Mira, yo estoy ansioso de que lleguen las elecciones del 2027, ¿no? Porque por un lado ellos ganaron, por ejemplo, en la Cámara de Diputados con el 54% de los votos, tienen el 74% de la representación. Se sobrerepresentaron indebidamente y por eso están pasando todas las reformas que están pasando y que están haciendo. Esto te habla de entrada de la corrupción que están teniendo las instituciones gubernamentales y electorales, como lo que platicaba
por acá mi compañero Gil. Y también lo que estamos viendo nosotros es que, por favor, a nadie engañan. Yo no creo que la popularidad de la presidenta Sheinbaum sea mucho más alta que la que tuvo el propio Andrés Manuel. O sea, sabemos... No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que hubo un claro y evidente fraude en las elecciones presidenciales. Y ¿Las, es que las del año pasado? Por supuesto. ¿Dirías que ganó Xochitl? Yo no diría que ganó Xochitl, pero no creo que haya ganado Claudia Sheinbaum con tanta popularidad como que ganó con una diferencia, permítame, con una diferencia abismal con la que está teniendo. Ahora, Claro. esta popularidad que está teniendo, mira, ellos se encargan de comprar medios, de callar periodistas, de amenazar. Ahí tenemos el caso de Laida Sansores, de lo que está pasando aquí, cómo callan periodistas, la ley Mordaza, el dato protegido, todo lo que hacen es vergonzoso, estamos teniendo una regresión. Entonces, por supuesto que ellos están maniatando, manejando, manipulando cifras, datos, y eso está muy probado. Mira, nosotros no tenemos dudas, por ejemplo, que en la Ciudad de México había ganado Santiago Tabuada. No hay manera, no hay forma de que haya ganado Clara Brugada como lo hizo, con esa diferencia es increíble. Y por supuesto, también en muchos distritos y varias alcaldías que por supuesto aparentemente Morena se llevó por bastante. La realidad es que nosotros sabemos y tenemos, eso sí, pruebas de actas llenadas antes de la jornada electoral, de a presidentes de casillas que les hablaron para decirle desde el propio Instituto Nacional Electoral que no se presentaran para que ellos formaran gente a las 4 de la mañana y pusieran al secretario, al vocal y al presidente de la casilla a contar votos, en donde la oposición, la resistencia, no teníamos representantes electorales. Entonces, y ahí es como hicieron el fraude. Entendería, ya para ahorita vez regresar acá, es que está... No, que es un está sabroso. ping-pong. Está bueno, Entendería entonces el que ping-pong. este diagnóstico que dices de que está así la gente de salir a las calles y hacer una revuelta social, sí está fundamentado porque el 77% de aprobación o todo esto son datos falsos, Así son es. compradas las voluntades y fue un fraude electoral. ¿Dirías que no coincide esa evaluación de las encuestas con lo que realmente pasa en las calles? Así es. Ok. A quienes les preguntan normalmente son a quienes son los beneficiarios de algún programa social. Hoy te pasan a tocar en tu puerta y estadísticamente a fuerza caes dentro de una de las categorías. Oiga, ¿tiene algún adulto mayor, alguna madre soltera, algún joven que estudia, algún joven que está sin trabajo, un padre de familia? Pues claro que encajas en alguna de las categorías con todos los programas sociales que ellos están ofreciendo, pero son programas sociales que no ayudan a que la gente salga de la pobreza. No son programas sociales que apoyen a la gente a que a largo, mediano plazo puedan superar su condición, sino son programas para mantener a la gente de esa manera y que sigan siendo como el conejo con la zanahoria, tenerlos aquí todo el tiempo y que ellos sigan ocupando esta posición de poder. Pero mira, ni el PRI, que eran mucho más inteligentes que ellos, duraron tanto. Así que ya veremos caer este imperio. Porque los carniceros de hoy, mañana serán las reses. Qué difícil es ser moderador cuando tocan estos temas, pero, señor diputado Sergio de MC, la gente está escuchando eso y dice, ni Morena ni el PAN, todos son iguales, ni el color moronga, ni el color cuando... Azul del cielo. No, azul cuando tienes problemas de circulación también, ¿no? O sea, No, que te no, falta no. oxígeno en la sangre. Se asfixia. Eso Sí, ya es cualquiera de como las más- dos. La gente diría, vámonos con Es el moretón. Exactamente, color moronga, color moretón. Exacto. Pero la pasa por el gente, mismo color los dos. la gente diría, vámonos con el naranja, pero también los estados del naranja no son así como que No, Dinamarca. hombre, por supuesto que son los primeros generadores de empleo, de mejores condiciones de vida. Y ahí les dejo la tarea que aprobaron en el Senado a propuesta de Movimiento Ciudadano, el aumento de salarios de policías, de enfermeras y de maestros, y porque el presidente del Senado, Fernández Noroña, que ya vieron cómo salió de peleonero, no quiso publicarla, pues no ganan más los maestros, los policías y las enfermeras por culpa de ustedes que lo han ido dejando. Pero vamos a ir tocando tema por tema. Hablamos de Dante Delgado hace rato y me encanta la idea porque justo a Dante Delgado se le encausó unos crímenes en Veracruz. Lo metieron a la cárcel, fue a juicio, le ganó. Es el primer funcionario público reconocido por el Estado que Expriista, tuvo por cierto. persecución política. Y está acreditado por la función pública, que es una cosa padrísima. Y justo lo que defendimos en el 2006, que no hubiera fraude, ustedes lo están haciendo. Papantla y Poza Rica es el mejor ejemplo, donde están con las actas firmadas por todos los representantes de casilla, incluido el de Morena y el del Verde y el del PT y los del PAN, le dan el triunfo a Movimiento Ciudadano. Se llevan las boletas porque ay, no se puede contar, hay violencia, llegan los de Morena a los soples municipales, impiden el conteo. 3 días después se empieza a contar y en las bodegas del Ople ya le metieron la mano, los votos ya no vienen iguales y aparecen 3,000 votos nulos nuevos, que es un nuevo tipo de fraude electoral, están innovando. Morena está a la vanguardia del fraude electoral y para ello
lo que hicieron ahí es quitarle el triunfo legítimo a Movimiento Ciudadano de gente que ya no quería la corrupción del Pulpo Remes, que ha sido el peor alcalde de la historia de Poza Rica por Morena, de lo que hizo Eric Domínguez en Papantla, el peor alcalde de la historia de Papantla por Morena, y lo que están haciendo en Veracruz. Por eso Rocío Nale es la gobernadora peor evaluada en todas las encuestas. Hacia allá van. Por eso hoy Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política, porque ya les ganamos y vamos a ganarles en el 2027. Están cansados de verlos pelear, de verlos hablar de lo mismo, de decir tú te convertiste en lo que yo era antes, porque hacia allá van. Era no traicionar, no mentir y no engañar al pueblo. Y en Poza Rica le están mintiendo a la gente, le están robando la elección y están traicionando la confianza, lo mismo que van a hacer en todo el país. Y no se los vamos a permitir en Veracruz como Movimiento Ciudadano, porque por supuesto que no se los vamos a permitir en Coahuila en el 2026 y en las 17 gobernaturas del 2027 y en las elecciones del 28 y por supuesto las del 30, donde no tengo ninguna duda que vamos a ser la mayor fuerza política de este país, porque así la gente lo está eligiendo. Si ya les ganamos en Veracruz, donde supuestamente gobernaban bien, pero son los peores evaluados. Si ya somos la segunda fuerza y rebasamos al PAN y al PRI, que ahora van juntos y antes se peleaban, no hombre, ahí están los datos y los votos son los votos. Se fueron a un tercer lugar bajísimo, ahí por los 10 puntos, y nosotros con 20 puntos. Esa es la gran diferencia. Y si con todo lo que están haciendo del nuevo Poder Judicial, de sus nuevas leyes, y solo buscan excusas para no resolver los problemas del país, que ya les toca resolverlos, nosotros sí los vamos a resolver, no se preocupen. Sin excusas y con determinación. Diputado Gabriel de Morena. Morena hoy es el nuevo PRI que hace los fraudes del bienestar, lo que tanto criticaron. Ahora son los perpetuadores de... como Anakin Skywalker. Se convirtieron en lo que juraron destruir. No, mira. No hay fraude en papá de... Yo creo que lo que les pasa aquí a Movimiento Ciudadano es que no le gustan las cifras. Una lucha histórica de Morena, voto por voto, casilla por casilla. Eso costó tremendo. Eso se hace en Veracruz y no les parece. Entonces, miren, eso del recoger el cascajo, ¿sí? Y después amparar a una falta de credibilidad en el proceso electoral. Oye, pero no le digas es así algo a tus que compañeros. que no tiene. No, me refiero a lo que están reclutando. No, gente. Vamos a ver no, claro que sí. Mira, vamos a ver la currícula de todos y cada uno de los que estás hablando. De verdad. Mira, ¿sabes por qué Dante Delgado rompió con López Obrador? Te lo voy a decir. Tú y yo nos vimos allá, eras más joven y yo más... Y ustedes decentes. Delgado, ¿no? Entonces... Más delgado que Dante Delgado. No, hace muchos años, ¿sí? Porque Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, siempre se ha corrompido cuando está de por medio. Fíjate cómo éramos buenos cuando estábamos con ellos y malos cuando les estamos ganando. No. La historia los va a juzgar. Ojalá lleguen al redil. Y mira, yo sí deseo que prosperen políticamente, porque debe de haber una nueva generación. Pero con esos antecedentes de sus liderazgos y con las fortunas ocultas de Dante, que un día van a salir a la luz, que por respeto por su condición ahora no conviene seguir hablando de ello, hasta ahí le dejo. Pero quiero decir otra cosa. Aquí estamos hablando de que no se reconoce que hubo un fraude electoral en la pasada elección, donde 35 millones de personas votaron por la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Dónde está? De 80 millones de electores. Fraude. Es el proceso democrático que consolidó por primera vez en la historia que tuviéramos la primera presidenta mujer. Pero Gabriel, justo de eso estamos hablando, nosotros lo reconocimos. Sí, claro. Que ganó la primera presidenta mujer, no, pero, que está haciendo su chamba por sacar a México adelante, que le hemos respaldado en lo bueno y criticado en lo malo. Por eso. Pero en Papantla y Poza Rica ahora están cometiendo el fraude en Pero abierto. si cuentan los votos ahí, que salga. Entonces, lo que firmaron sus representantes en la casilla, los de Morena y los del Verde, ¿mintieron? No, los que fueron a votar mintieron. Entonces explícame cómo es el fraude. ¿Cuál fue la resolución de eso? No hay que es muy fácil. La gente llega a votar a la casilla, elige a sus candidatos, dice, ya estoy hasta el copete, y si fueran jarochos, hasta la madre del gobierno de Morena. Y entonces votan por Movimiento Ciudadano. Llegan los paquetes, se cuentan en la mesa cómo funciona y sale un acta y una sábana que firman todos los representantes de los partidos. Y la sábana queda publicada.
En esas sábanas y en esas actas, Movimiento Ciudadano gana la elección. Se las llevan y se hace el reconteo de ciertas casillas en los soples municipales. ¿Qué pasa? No les dan los números, frenan los conteos, mandan por ellas y las trasladan a Jalapa, las guardan en una bodega 3 días y 3 días después, porque en las casillas y en los paquetes electorales se dividen los votos de 3 maneras. Los votos que no se usaron van a una bolsa. Los votos que sí se usan son los válidos y van a otra bolsa. Y ahí aparecen por quiénes votaron y cómo. Y los votos nulos van a una tercera bolsa. Cuando abrimos los votos o votos nulos, aparecen los 5, los 10 votos o 7 de votos nulos que hubo en esa casilla. Pero cuando abrimos la de los votos válidos, ya no se emparejan los números y ya están tachados, las bolsas rotas, los paquetes quebrados. Está más que la evidencia documentada, fotográfica, grabada, que por cierto, cuando yo llegué, porque yo estuve en el conteo en Jalapa, y entro, me quieren evitar mi derecho a grabarlo. Y tengo que utilizar la figura para llegar con el celular y demostrar el fraude que estaban haciendo. Y me quisieron correr del OPLE. ¿Por qué? Porque los exhibimos. No les vamos a permitir ese fraude. Porque eso es literal huachicol electoral, votos buenos, voluntad de la gente, el deseo de ser bien gobernados y de sacar a sus malos gobiernos de Morena truncados porque quieren ganar en la mesa lo que no ganaron en la calle. ¿Fue el fraude del bienestar en Veracruz? Yo aquí le quiero decir al compañero, respetuosamente, lo que no dices es que contaste todos los votos. 2 veces. 2 veces. Claro. ¿Y qué salió? Claro. Pues no salió que no ganaron. No, lo que salió es que los no, violaron, rompieron los pero paquetes, quíteme. los rompieron. Bueno, esa parte es una presunción tuya. No, están los documentos por y eso, están los videos. por eso. Ahora eres ciego. Entonces, no, permíteme, pues quien sabe derecho elemental, electoral, si fuera cierto lo que dices, se tuviera que anular. Por la supuesto, elección. no es cierto. Primero que nada, No, tienen que regresar las cosas. Te voy a No, decir por para qué. nada. Porque qué bueno fue que lo que hablas de derecho nosotros electoral. demandamos cuando hablamos las de eso. actas son Entonces, válidas. si contaste, Voy a cerrar con adelante, esto muy ¿no? rápido. O sea, las ¿qué actas cierre? son Sí, sí. válidas. Las actas son válidas porque las firman todos los representantes y los observadores electorales. Y en ese momento cuentan. Y por supuesto que nos tienen que regresar las constancias de mayoría de Poza Rica y de Papantla. Sí. Primero que nada. Y ese asunto lo va a resolver la sala regional y la sala superior, en la cual tenemos fe de que se haga bien. Ok. Porque es su primer gran trauma. Su primer gran prueba de fuego ante la cochinada que ya hizo la gobernadora, los delegados del bienestar en el Veracruz y todos los operadores de Morena para, pues ya no vamos a decir embarazar porque no aparecieron más votos, sino que los abortaron, los que ya eran buenos, los pasaron a o manos. sea, tú dices que se tomaron, Y dos. que sacaste los votos que no eran tuyos. Y por eso están rotas las Ese es bolsas tu- y quebradas y todo. Vamos a darle Y seguimiento para a cerrar ese. eso, Sí, sí, a Démosle ese, seguimiento, ¿no? Claro. Si es cierto lo que dices, se tiene que anular. Va a ser la el elección, gran fraude electoral. Mientras No. tanto, Como hay que es aprender cierto a lo que contar la decimos. realidad. Y eso, Está Vamos, como, sí. como las encuestas, Pero- dices. y eso fíjate, es lo que puede generar violencia. Porque algo que en este país, Moncho y compañeros que están aquí presentes, ha provocado conflictos armados. Nuestro país ha construido su historia tristemente a base de mucha sangre y de procesos justamente como esos, en donde se roban las urnas, en donde han existido estas, digamos, en donde ha habido violencia en municipios, en estados y en todo el país generalizados, pues ha sido eso. ¿Cuál fue el fundamento de la Revolución Mexicana? ¿No? Sufragio efectivo, no reelección, porque ya había un agravio contra la sociedad, aún contra nuestra sociedad, que en ese entonces había mucha gente muy ignorante que no podía acceder a la escuela, pero no eran tontos y se daban cuenta que se robaban las elecciones. Y esto que está pasando es muy grave, te voy a decir por qué. Porque quienes sabemos y quienes hemos estado en temas de política hace muchos años, la estadística aritmética natural electoral es que quien gana una elección en un recuento amplía la diferencia, no pierde. Al contrario, gana con más votos, ¿no? Incluso te voy a decir, yo en mi distrito me fui a un recuento y gané con más diferencia. Yo he sido representante del PAN ante distintos órganos electorales durante muchos años y siempre en los recuentos he visto que el que gana amplía los votos. Y ahora resulta, ¿no?, reconociendo el triunfo del Movimiento Ciudadano, pues que les roban abierta y arteramente eso. Y eso, fíjense que aunque sea Movimiento Ciudadano, yo no comulgue con sus ideas, vamos a defender su derecho a haber ganado en las urnas legítimamente, porque la gente votó por ellos, por lo que sea, pero votó por ellos y tenemos que defender institucionalmente el voto. Y yo por eso siempre voy a hacer un llamado al Movimiento Ciudadano a que unamos fuerzas para que derrotemos al oficialismo. Ojalá lo reflexionen. A eso voy. Estamos. Qué bueno que hacen este crossover de naranja y no, azul. pues eso ya está claro, ¿no? Bueno, por ahí, a ver, si tuviésemos aquí a un priista, Acéptalo, él estaría hablando de que
por ahí hay rumores de que PRI y PAN ya quieren hacerse cirugía y dejar de ser siameses, ya quieren separarse, ya quieren terminar esa alianza. Entonces alguien podría pensar, oye, ¿no será que el PRI va a seducir a MC? ¿No será que el PRI va a seducir otra vez al PAN para que no? O a Morena ya para que les digan, si no son el PRIAN, son el Primor o son el Primor sí son. Primac, o no El sé cómo Primor les sí digan. son. Pero... Acá los fosforena, les decimos Los nosotros. fosforena. Tú tienes tus tenis, tú tienes tus tenis. supuesto. Aquí hay Y si tanta me pasas mezcla la de talla, colores. Pero luego ya son como guindas. Luego contra el sol ya son medio guindas. No, es que híjole, es un tema ahí RGB con tanta mezcla de color. Pero hay una pregunta. Las encuestas sí demuestran que MC ha crecido proporcionalmente mucho en los últimos años. ¿No sería muy feo, muy gacho que el partido más fuerte en la oposición hoy, que sigue siendo el PAN, sea superado por el partido nuevo? Nuevo es un decir, le cambiaron el nombre, ¿no? MC. Y ahorita la pregunta también va para Morena. ¿No sentirían pasos cerquita que les están aquí soplando en el oído los naranjosos ya para el 2030, 2027? Voy primero con el PAN. Háblanos si quieres de la alianza PRI-PAN. ¿Qué crees que va a pasar con eso? Y dos, ¿no les da miedo que el fosfo los deje fuera del mapa? Bien, nosotros sostenemos lo que ha venido diciendo nuestro dirigente nacional, que se ha puesto una pausa en la alianza con el PRI. Nosotros tenemos ya desde hace tiempo una pausa con el PRI, incluso votamos en las cámaras, votamos distinto, en los congresos estatales, tenemos ya, digamos, una pausa electoral y parlamentaria con el PRI. Esto no significa que no estamos de acuerdo en algunos de sus planteamientos. Y hay un reconocimiento de que el Movimiento Ciudadano ha ido avanzando electoralmente, ¿no? Por las razones que sean. Nosotros reconocemos que han ido avanzando y consideramos que es una fuerza política a la que hay que respetar y con la que seguramente debemos de construir un mejor país para todas y para todos. Por eso es que nosotros queremos y buscamos que el Movimiento Ciudadano haga una reflexión rumbo al 2027, unamos fuerzas para poder derrotar al oficialismo que hoy tiene cooptadas a las instituciones y que hoy convence y compra voluntades con el dinero de los mexicanos. O sea, estoy entendiendo que en esta mesa hay un tipo de seducción. Desde luego. Estoy sintiendo una tensión Mándale sexual un en besito. este momento. Político-electoral. Político-electoral. Dale así. Naranja y Ay, no, azul. nada más yo me hago para atrás porque- Estoy buscando. Siempre me ha gustado el ¿Qué naranja a mí. pasó? Mándale el besito. Ahí está. ¿Ya? ¡Ah, no! Eso. ¿Crees? Ahí está, Mano. ya. Hermano. Es Ya. que me encanta que Hermano. está como se Así siente como le dice solo, Lorena de Mole al otro. porque le falta no, su no me primor. siento Ya solo. le están temblando sus patitas, hermano. Yo la Oye, verdad. entonces, Ahora, si déjame hubiera aquí un- responderte. si hubiera- se pone Déjame nervioso. responderte con Si seriedad. hubiera aquí un PRI, le dirías, Déjame- vamos a unirnos en Déjame contra responderte con Le seriedad. diría, Mira, padre, ¿dónde mira, estás? Miren, les voy a dar nada más un antecedente, ¿no? Son hijos del PRI. Tuvimos, Exacto. yo Puro fusible quemado. tardé hermano. 35 años, 30 años, porque hay que descontar los últimos 5, de acompañar al licenciado López Obrador, en todo. ¿Qué pasó durante ese tiempo? La gente vota por 3 cosas. Vota por una persona. Es como conquistamos la presidencia, con su figura. Vota por un partido o una alianza de partidos. Y vota por un proyecto. Aquí hay que entender que el primer mecanismo que se utilizó fue el liderazgo del licenciado López Obrador. Pero no hay que confundir. Lo más importante es el proyecto. Este proyecto acaba de sacar 13.400.000 personas de la pobreza y está revirtiendo el proceso de depredación del patrimonio nacional. La gente va a votar por eso, sí. Me refiero a toda la industria. Y ahorita vamos a entrar en una etapa en la que nos tenemos que unir. Entonces, miren, yo la verdad considero que lo que va a definir las alianzas es el proyecto. Y ese es el que ya identifica a la gente. Y no podemos manosear una encuesta. Si no, ya hubieran invertido en unas. Por ejemplo, ahorita en la mañana salió que el último consultor que contrató el PAN y el PRI es Ugalde, el del fraude electoral. Le pagaron millonadas por darles la estrategia de cómo hacerle. Bueno, no les va a funcionar. De Sí, Pipe. exactamente. Entonces dices, no,
no va por ahí. Nosotros vamos a construir una nueva alianza en función del proyecto. Alianza. Exactamente. Con... Pues será, PT, ahorita está el PT, Verde. está el verde, pero la verdad, Podría ser un quienes, color moronga y un rojo. quienes, de sangre. quienes, Partidos por los que ya quienes nadie vota, respalden, ¿eh? quienes respalden el proyecto va a ser lo más importante. Y no me refiero al proyecto de obtener votos, es el proyecto con el que se va a continuar la transformación del ¿Y país. si ese fuera naranja? Pero por supuesto, No, eso hombre, no mira. tiene, ¿Y si ese mayor fuera problema, azul? no tiene si mayor fuera azul, problema. Si dijeran, No va a tener- vamos contra Salinas Pliego, amigo. Sí, Un crossover una vez. Morena-Pan. Ándale, Morena-Pan, pum. sí. Mira, ya está el otro Votamos besito, eso. diría. Sería Ya como una los vez, Vengadores, sería una cosa contra Salinas. Mira, te cerró el ojito, ¿eh? No, Esto ya se volvió una cosa. Andas, voy a hacer una cosa adúltera aquí. Anda, esa es poligamia política. Tú querías otra Sí, cosa sí, de qué cosa, programa. ya ¿no? se volvió Eso es poligamia Bueno, ¿qué es esto? partidista. Bueno, ¿qué es esto? Un foro, un panel, caramba. Aquí Sí, sí, estamos, somos buena onda, ¿sí o no? ¿No? Bueno, A ver, mira. Bueno, audiencia, disculpo por me disculpo por este. Yo como Andrés en mi cartera, cabrón. Me disculpo por este harem partidista. Si ya pasaste qué por cosa. Dante. No era la idea. A menos que seas Ya se su convirtió cómplice. esto en un lupanal Sí, Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ves. político. ¿Qué Sí, pasó? claro. ¿Qué pasó? Político, ¿Eh? político. Ser aliado de estos cuates. Vean lo que les pasó al PT en Veracruz. Van separados de Morena. Les ganan 20 y tantas alcaldías y ya les están cooptando a los No seas alcaldes. cizañoso, mira. y le seguimos tantito. Los del Acaban de PT son aprobar mis su hermanos, ley mira. donde dicen que no hay nepotismo. Y entonces el alcalde de Morena manda a su hijo por la vía independiente en un municipio y hoy ya se regresó a Morena el alcalde ¿Eso independiente. en dónde? En Zaragoza, Veracruz. En Zaragoza, Para Veracruz. ser muy claro. Entonces, está muy Mira, padre Pancho. esta idea de venir al foro y escribir Existe una- hechos. Y los hechos son que ser ¿Son sus los aliados hechos? está de la A ver, fregada. yo A ver. quiero- yo Por sí eso quiero- nosotros yo sí quiero- vamos por buscar, así como bien lo dice, el Nuevo México, el proyecto efectivamente, pero el proyecto del Nuevo México que presenta nuestro amigo Álvarez Maínez, que ya nos dio la segunda fuerza electoral en el país, que mandó a Morena a tercer lugar en Durango, por cierto que hay que decirlo capital, donde la primera fuerza política es Movimiento Ciudadano, y gana la alianza PRI-PAN, que también les reconocemos su triunfo, pero ahí ya los mandamos a tercer lugar. A ver acá. Mira, Yo bueno, quiero, adelante. yo quiero denunciar un fraude electoral que existe desde la ley, que es la famosa cláusula de la vida eterna. ¿En qué consiste? Estos partidos, perdón, con el debido respeto, pero el PT y el Verde, la verdad es que ya nadie vota por esos partidos. O sea, la verdad es que el mercado que ellos tienen está cooptado o por Morena realmente, o por Movimiento Ciudadano, o por el PAN, o algunos por el PRI. Pero la realidad es que nadie vota por esos partidos. Lo que pasa es que ellos celebran un convenio que se llama convenio de candidatura común. Hay dos figuras, la candidatura común y la coalición electoral. La candidatura común es, tú votas por todos los partidos, o sea, ves ahí Claudia Sheinbaum Pardo, y entonces votabas por Morena, por el PT y el Verde de manera indistinta. No sabías a qué bolsa caían. Lo que ellos hacían es que antes de la elección celebran un convenio en donde se reparten los votos y dicen, tú en este distrito, los votos que yo tenga, sí o sí yo te voy a regalar el 30%. Para que sigan vivos. Para que sigan vivos. Por eso es la cláusula de la vida eterna. Porque si diferenciaran a los partidos, es decir, si hubieran puesto Claudia Sheinbaum Pardo, Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, PT, ¿cuántos votos, cuánta gente hubiera votado por Morena o por Sheinbaum, pero en los otros dos casillas de estos partidos? Pues seguramente hubieran perdido el registro. Entonces, para no perder el registro, como rémoras, les aprueban una reforma electoral de la cláusula de la vida eterna y por eso siguen vivos esos partidillos. Entonces, estos compatriotitas, la verdad es que siguen vivos electoralmente, pues, porque están pegados como rémoras a los tiburones, ¿no? Y ahí están viviendo y aguantando todos. Yo se los he dicho en tribuna muchas veces, porque incluso la propia presidenta nacional de Morena dijo, estamos valorando si vamos en alianza con ellos o no. ¿Por qué? Claro, porque ya les estorban. Tienen tantos compromisos. Miren, la destrucción de Morena va a ser interna. Yo quiero ver, por ejemplo, en Veracruz, cuando los morenistas de cepa, que han venido trabajando cuando se constituyó el proyecto, les digan, chin, ¿sabes qué? No vas tú al Senado porque le vamos a dar aquí a los yunes, que ya ves que se vinieron con nosotros, les vamos a regalar la candidatura. ¿Sabes cómo va a reventar eso? Cuando todos los que ellos han venido, todos estos fusibles quemados de los partidos, que se han ido sumando a Morena, les den una candidatura y no se las den a los naturales de Morena, por ahí va a reventar el proyecto y serán bienvenidas y bienvenidos al PAN todas aquellas personas que no tengan cabida en Morena. Por supuesto, saben que aquí sí está el verdadero proyecto y que les vamos a responder como se debe. Ellos hoy están recogiendo todo lo que pueden, pero tienen tantos compromisos que quiero ver en el 27 cómo les responden. Eso va a pasar en Veracruz.
quiero ver qué va a pasar con los morenistas de cepa cuando les entreguen las candidaturas a los hijos de Yunes o al propio Yunes papá y los que han venido trabajando durante tantos años. Lo mismo en Oaxaca con los priistas, los Murat, ¿no? Y en el caso del PAN, pues también, te digo, tenemos varios. En el caso pues de Movimiento Ciudadano creo que todavía no se les brincan para allá, pero la realidad es que tienen muchos compromisos que van a hacer que se fracturen. A mí me dicen, oye Ricardo, ¿y qué es lo que van a hacer para que como oposición, bueno, primero señalar los errores y segundo, acercarles los cuchillos azules para que entre ellos solo se maten? Eso es lo que va a pasar. Fuertes declaraciones, fuerte profecía. Ya para terminar, palabras de MC para despedir a la gente. Vamos a hacer esta dinámica rápida, a ver. Órale. Unas palabras finales de MC para los fans de MC y para los haters, los odiadores de MC. ¿Qué le dirías a esas dos audiencias aquí en la cámara? Que está muy sencillo. Han visto cómo se están peleando y cómo son más de lo mismo. Nosotros creemos que la democracia y los votos son lo que valen. Por eso no vamos a permitir lo que están haciendo en Veracruz. Para ser muy rápidos con ese tema. La propia presidenta de la República en la mañanera nos reconoce Papantla y Poza Rica a Movimiento Ciudadano y después en sus tribunales se los están robando. Si le quieren hacer eso a los papantecos y a la gente de Poza Rica, se lo van a querer hacer a todo México, pero no nos vamos a dejar. Nosotros tenemos un nuevo proyecto que es el México Nuevo. Tenemos liderazgos jóvenes, frescos, dinámicos y que hemos hecho con las causas nuestra bandera y con la gente ponerlas al centro, porque yo coincido en eso. La gente vota por tres cosas: por proyecto, por las personas y por la realidad en la que quiere vivir en sus municipios, porque siempre la política debe ser de lo local a lo nacional, y los mejores gobiernos estatales son los de Movimientos Ciudadanos, donde van a ser las sedes mundialistas, por cierto, Nuevo León y Jalisco. Ante ello, ahí van a estar y vamos a estar demostrando con hechos, con nuestras votaciones, con criterio, como Movimiento Ciudadano es la nueva fuerza de México, ya es la segunda fuerza electoral, y con todo ello lograremos ser la primera fuerza electoral porque la gente así lo decide, no nada más porque hay una marca donde se están peleando los demás. Diputado representando a Morena, MC es el futuro de la oposición. Estos estados donde se jugará el Mundial son el futuro, el sinónimo de progreso, o estarán de la patada en los próximos años. ¿Qué mensaje le da a los que ya apoyan a Morena y qué mensaje les da a los que dicen todo lo que sea menos Morena? Ha valido la pena todo el esfuerzo. 13,5 millones de personas salieron de la pobreza. Seguramente tú conoces a alguien que se ha visto beneficiado de la política de bienestar, que ya son derechos sociales. Seguramente has visto el papel idóneo que ha llevado la presidenta de la República a nivel internacional y reconocido a nivel internacional. Se va por el camino correcto. Pero no significa que debamos confiarnos. Hay que continuar organizando, concientizando desde abajo y enaltecer, siempre enaltecer los principios. Para los que nos odian, son tan poquitos que a veces no conviene poner atención, pero no hay que confundir cuando seamos autocomplacientes. Siempre la crítica debe de ser bienvenida. Y lo digo con humildad, porque un error que podríamos cometer sería sentirnos sobrados. Les diría a los que nos odian que no conozco a ninguno, ni les diría enemigos, son simplemente adversarios, tienen otro punto de vista. No recurran a la difamación y a la mentira, como este teatro que quisieron montar con el caso de Andrés Manuel López Beltrán. No recurran a la difamación, como siempre lo quisieron hacer con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y como ahora quisieron menospreciar a la presidenta Sheinbaum. El odio no deja nada y la mentira te hunde como partido político. Partido Acción Nacional, un mensaje para los fans de Hueso Azul y para los odiadores, como dijiste hace rato que era Moronga y Moretón. Eres el moretón. Híjole, para los que dicen lo que sea menos el PAN. Bueno, es muy azul. simple, decirles, ¿Qué quieres que te aquellos que no están de acuerdo con lo que está Empieza sucediendo siendo en el linda. país, que sepan que nosotros hemos pregonado 4 principios del humanismo político, que es el respeto inminente a la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. En nuestros principios desde 1939 están conformados
para que quienes ocupan el poder lo ocupan de manera ética. Gracias al PAN, en los 50s, la mujer pudo votar. Gracias al PAN existe la credencial de elector. Gracias al PAN se crearon los órganos de transparencia. Gracias al PAN existió una transición democrática en el país. La tradición democrática real, honesta y sincera y de resistencia está en el PAN. El PAN se formó como un partido que no nada más es un partido, sino una escuela de ciudadanía. Nosotros no nada más profesamos una doctrina, sino profesamos el enseñar, el dar armas a la ciudadanía para que defienda sus derechos. Si no estás de acuerdo con lo que está pasando, eres bienvenida y eres bienvenido al PAN para que te sumes a la resistencia, a la verdadera oposición que ha de sacar a México adelante. Porque nadie es vencedor para siempre, ni tampoco hay perdedores eternos. Y para aquellos que no están de acuerdo con nosotros, les invitamos a la reflexión, que todo aquello que tengan que decir, lo digan con fuerza, con determinación. Y si es con injuria, está bien. Solo que sepan que nosotros también sabremos defendernos de las injurias, de las mentiras y del oficialismo. Lo que no vamos a permitir jamás es que se persiga opositores, como lo está haciendo el gobierno, porque es de dictadores perseguir opositores. Y saldremos a las calles a dar la mejor de las batallas que hemos buscado y tenido en 2027. La tradición panista estará presente. El cielo azul y blanco siempre estará con nosotros. Y por supuesto yo te invito a ti, madre de familia, joven, estudiante, que te sumes a la política con técnica, a la política que busca que tu gente, tu economía, tu familia que tú tengas pan y sal dignamente en tu casa. Eso es lo que busca Acción Nacional. Súmate a Acción Nacional, que es la esperanza presente. Muchísimas gracias a los tres. Pero ¿por qué hiciste Muchas preguntas gracias. como si fuera debate político de qué? campaña? Pues ¿No es quieres que- ayudar o qué? Pues es que yo siempre quise ser Los tres vamos a moderador contender. de los ¿Qué pasó? debates del INE y no me dieron Y luego, chamba, entonces... pero lo si hizo no bien. echa yo también. Antes digan que ¿Por no qué eres hubo- tan buena gente? O Antes sea, digan que no hubo ¿de dónde aquí, te salen esos alguien- sentimientos? ¿Qué Alguien con la pasó? cartulina de round 1, round 2. Perdóneme, pero me quedé con ganas de moderar. o sea, eres un conciliador. Exacto. Soy un conciliador. ¿Te consideras? Soy un conciliador. Más o pues menos, está más bien, o te menos. salió Pero de bien moderador, esta, híjole. Muchísimas gracias. Yo me quería participar. Hasta Estuvo bueno, hasta ¿eh? nos emocionamos. Estuvo bien. Ay, Bueno, Muchísimas gracias aquí a Maestro. los tres representantes de los tres partidos políticos. Esperemos que pronto llegue el PRI y otros partidos más. necesita ayuda. Sin embargo, queremos hacer el agradecimiento más grande a nuestra querida audiencia que aguantaron todas estas cosas, porque cada quien tiene su punto de vista y cuando escuchan con el que no están de acuerdo, pues debe ser una especie de tortura. Y agradecemos que sigan aquí. Esto es SDP Noche. No soy Julián Mazoy, soy Poncho Gutiérrez y nos vemos la siguiente semana aquí en SDP. Gracias.